buenas, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre amplificadores operacionales. Su servidor, José Eduardo Reyes Miranda, mi compañero Gustavo Ortiz Medina, mi otro compañero Uriel Castillo Rodríguez y para finalizar mi compañero Ángel Orlando Vázquez Reyes. Siguiente diapositiva, por favor. Amplificador operacional. Un amplificador operacional a menudo conocido como op-amp por sus siglas en inglés, Operational Amplifier. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. Siguiente diapositiva. Ahora, el diagrama de bloques de un amplificador operacional que consiste en tres etapas. La etapa de entrada es un amplificador diferencial seguida de más etapas de ganancia. Seguidor de emisor push-pull de clase B. En este diagrama estamos en amplificador operacional, donde empezamos con el amplificador diferencial, seguido de la etapa de más ganancias, y para finalizar el seguidor de emisión push-pull de clase B. Salida, entrada. El símbolo esquemático de un amplificador operacional con entradas no inversora e inversora y una salida asimétrica. Idealmente, este símbolo indica que el amplificador tiene una ganancia de tensión infinita, una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida de cero. Ahora, el símbolo esquemático del amplificador operacional consta de una entrada inversora, voltaje positivo, negativo, formado por un triángulo y una salida. En el siguiente diagrama es un circuito equivalente de un amplificador operacional, donde tenemos la fuente de poder, varias resistencias, terminando con una salida. Siguiente diapositiva. Entre los circuitos construidos mediante amplificadores operacionales y componentes externos se encuentran inversores, no inversores, sumadores, diferenciadores, comparadores, convertidores de analógico a digital y digital a analógico, filtros activos, amplificadores de muestreo y retención. Lo ideal de un amplificador es que aumente la amplitud de una señal sin afectar otras variables. Siguiente diapositiva. Ahora, aquí tenemos un amplificador operacional ideal donde tenemos dos entradas seguido de un voltaje cero que es igual al amperaje cero multiplicado por el voltaje positivo menos el voltaje negativo y tenemos una salida. Siguiente diapositiva. Ahora, corriente de cortocircuito. Un amplificador operacional puede estar a una resistencia de carga de valor aproximadamente igual a cero. En este caso, necesitamos conocer el valor de la corriente de cortocircuito de salida. La hoja de características de un 741C especifica una corriente de cortocircuito de salida de 25 microamperes, que es la corriente máxima de salida que el amplificador operacional puede proporcionar. Siguiente diapositiva. Ahora, mi compañero va a hablar sobre amplificador operacional inversor. Amplificador operacional inversor. Es el circuito amplificador operacional más básico y, y se utiliza realimentación negativa para estabilizar la ganancia total de tensión. La razón por la que necesitamos estabilizar la ganancia total de tensión es porque la ganancia de tensión en lazo abierto es demasiado alta e inestable. Para cualquier uso, si no se aplica alguna forma de realimentación. A continuación, la realimentación negativa inversora. Se puede ver que en el circuito equivalente en alterna una tensión de entrada inexcita. La entrada inversora a través de la resistencia R1, lo que da lugar a una tensión de entrada inversora B2. La ganancia de tensión en lazo abierto amplifica esta tensión de entrada para generar una tensión de salida invertida. La tensión de salida se realimenta a la entrada a través de la resistencia de realimentación, o RF. Esto da lugar a una realimentación negativa porque la salida está desfasada a 180 grados respecto de la entrada. En pocas palabras, a cualquier variación de V2 producida por la tensión de entrada se le opone una variación de la señal de salida.
Cuando conectamos un fragmento de cable entre algún punto de un circuito y tierra, la tensión en dicho punto se hace igual a cero. Además, en el cable proporciona un camino para que la corriente fluya hasta la tierra. Una tierra mecánica o un punto de tierra tanto para tensiones como para corrientes. El concepto de tierra virtual se basa en el amplificador operacional ideal. Cuando un amplificador operacional se considera ideal, su ganancia de tensión en lazo abierto es infinita y su resistencia de entrada también es infinita. Como resistencia de entrada es infinita, I2 es cero. Como la ganancia de tensión del lazo abierto es infinita, B2 viene siendo cero. La ganancia de tensión. Imaginemos que en un punto de tierra virtual en la entrada inversora, en este caso el terminal derecho de R1 es un punto de tierra virtual, por lo que podemos escribir que voltaje en entrada en R2 en R1, de forma similar, el terminal izquierdo de RF también es un punto de tierra virtual, por lo que el valor de la tensión de salida es de menos voltaje de entrada por RF, dividiendo voltaje de salida entre voltaje de entrada, obtenemos la ganancia de tensión. O sea, AB viene siendo igual a menos RF sobre R1, donde el lazo de salida de tensión es la ganancia de tensión del lazo cerrado. Se denomina ganancia de tensión en lazo cerrado porque es la tensión cuando existe un camino de realimentación entre la salida y la entrada. La ganancia de tensión en lazo cerrado es igual al cociente de la resistencia de realimentación entre la resistencia de entrada. Por ejemplo, si R1 es igual a 1 kilo ohms y RF es igual a 50 kilo ohms, la ganancia de tensión en lazo cerrado es igual a 50. Gracias a la fuente de realimentación negativa, esta ganancia de tensión en lazo cerrado es muy estable. Amplificador operacional no inversor. Bueno, este tipo de amplificador normalmente utiliza realimentación negativa para realizar la ganancia total de tensión. Con este de amplificador, la realimentación negativa también aumenta la impedancia de entrada y disminuye la impedancia de salida. Siguiente diapositiva. Bueno, el circuito básico. Bueno, el circuito básico es prácticamente el que están viendo en pantalla. Es circuito equivalente de alterna de un amplificador no inversor. Es una tensión de entrada bin éxita, la entrada no inversora. Esta tensión de entrada se amplifica para generar la tensión de salida en fase mostrada. Bueno, parte de la tensión de salida se realimenta a la entrada a través de un divisor de tensión. La tensión que cae en la resistencia a un realimenta a la entrada tensión de entrada, gracias a la alta ganancia de tensión en lazo abierto. La diferencia entre voltaje 1 y voltaje 2 es muy pequeña. Por tanto, dado que la tensión de realimentación se opone a la tensión de entrada, tenemos realimentación negativa. Siguiente diapositiva. Muy bien, la ganancia de tensión. Muy bien, imagine
un cortocircuito virtual entre las terminales de entrada del amplificador operacional. Así, el cortocircuito virtual indica que la tensión de entrada aparece en R1, resistencia 1, como se muestra. Por tanto, podemos escribir que el voltaje de entrada, VN, va a ser igual a por la resistencia 1. Muy bien, dado que no podemos fluir corriente a través de un cortocircuito virtual, la misma corriente debe circular por RF, lo que significa que la tensión de salida está dada por la ganancia de tensión que obtenemos de la siguiente forma. La ganancia de tensión va a ser igual a RDF sobre resistencia 1 más 1. Y esa va a ser nuestra ganancia de tensión. La tensión de error, bueno, la tensión de error, estamos amplificando podemos calcular capacitilidad de carga. En este caso podemos ignorar la tensión de error de salida a menos que sea excesivamente grande. En ese caso, el valor de MPP, es decir, la salida máxima de pico a pico, sin recortarla, se reducirá de forma significativa. Por ejemplo, si no hay tensión de error de salida, la amplitud de salida del amplificador no inversor podría variar entre las tensiones de alimentación con 1 o con 2 voltios de margen en los extremos. Con el fin de simplificar, suponemos que la señal de salida puede oscilar de entre los más 14 y los menos 14 volts, como están viendo en la imagen, lo que da un valor de MPP, o sea, de máximo de pico a pico, de 28, como muestra la menos, son 28 volts. Muy bien. Ahora supongamos que la tensión de error de salida es de 10 volts. Como se indica en la figura, con esta enorme tensión de error de salida, la excursión máxima de pico a pico no recortada va desde 14 hasta 6. Es como están viendo en la imagen, es de más 14 hasta más 6 prácticamente. Lo que da un MPP, o sea, una excursión máxima pico a pico de solo 8 volts. Amplificador operacional 741. En 1965, Fairchild Semiconductor presentó el A709, el primer amplificador operacional monolítico, que es más ampliamente utilizado. Aunque tuvo éxito, este amplificador operacional de primera generación tenía muchas desventajas, lo que lo llevó a desarrollar un amplificador operacional mejorado, conocido como el A741. El 741 se ha convertido en un estándar de la industria. Tiene una ganancia de tensión de lazo abierto de 100.000, una impedancia de entrada de 2 megaohms y una impedancia de salida de 75 megaohms. El- Se puede decir que el amplificador operacional es en sí mismo un circuito integrado. El circuito integrado 741, estamos viendo su encapsulado. Podemos ver las patas, las 8 que contiene, y podemos ver las entradas de voltaje, las inversoras y no inversoras y las salidas. Aquí estamos viendo
el esquema simplificado de qué es esencialmente por dentro el circuito integrado. La etapa de entrada de un amplificador operacional en Q1 y Q2. En el 741, Q14 es la fuente de corriente que reemplaza a la resistencia de cola. La resistencia R2, Q13 y Q14 forman un espejo de corriente que produce la corriente de cola para Q1 y Q2. En lugar de utilizar una resistencia normal como resistencia de colector del amplificador diferencial, el 741 utiliza una resistencia de carga activa. Esta carga activa en Q4 se comporta como una fuente de corriente con una impedancia extremadamente alta. La señal de salida amplificada de la etapa excitadora en emisión común con Q6 se aplica a la etapa final, que es un seguidor de emisor push de clase B, Q9 y Q10. Puesto que se emplea una alimentación partida, las tensiones VCC, que es colector de voltaje positivo, y VBE, que es emisor de voltaje negativo, son iguales. El punto de reposo de salida es idealmente igual a cero. Cuando la tensión de entrada es cero, cualquier desviación de cero será una tensión de error de salida. El diagrama de Bode ideal de la ganancia de tensión en lazo abierto del 741. Las fuentes de corriente tienen impedancias de salida altas. Las cargas activas producen una ganancia de tensión más grande que la que es posible conseguir con resistencias. Estas cargas activas producen una ganancia de tensión típica de 100.000 para el 741. Se muestra el diagrama de Bode ideal para la ganancia de tensión de lazo abierto en función de la frecuencia. El 741 tiene una ganancia de tensión en lazo abierto de 100.000, lo que equivale a 100 decibelios. Puesto que la frecuencia de corte en el lazo abierto es de 10 Hz, la ganancia de tensión se quiebra a 10 Hz, luego disminuye con una pendiente de 20 decibelios por década hasta tomar un valor de 0 decibelios a 1 MHz. Bien, les vamos a presentar unos pequeñísimos problemas. Se resuelven en 2 minutos menos. Y presten atención porque este va a ser su examen. Bien, ¿cuál es la ganancia de tensión en lazo cerrado inversor? Tenemos nuestros valores que son 22 kiloohms, 2.4 kiloohms. Bien, sabemos por el tema ya presentado que en el amplificador inversor tenemos RF, la resistencia de realimentación, y R1. Y su fórmula es menos RF sobre R1. Bien, teniendo estos valores y sabiendo ya a cuáles pertenecen, 22 kiloohms a RF y 2.4 a R1, sustituimos en la fórmula recordando el signo de negativo y nuestro valor es menos 9.16. Aquí no tenemos valores como acá que son kiloohms, no, aquí es simplemente así y esto está correcto. Bien, tenemos otro pequeñísimo problema que es ganancia de tensión en lazo cerrado no inversor. Tenemos nuestro valor que es 7.5 kiloohms y 100 ohms. Bien, aquí también tenemos nuestro diagrama que RF y R1 se ve diferente, pero el concepto es el mismo. Su fórmula es RF sobre R1 más 1. Bien. Tenemos nuestros valores, RF es igual a 7.5 kiloohms y R1 es igual a 100 ohms. Sustituimos en la fórmula RF entre R1 más 1, que es 7.5 kiloohms sobre 100 más 1. Recuerden que son kiloohms, así que son 7500 entre 100 más 1, que es igual a 76. Y bien, eso es nuestros problemas fáciles, rápidos. Tratamos de hacerlos rápidos para ustedes y esperamos que en el examen saquen su buen diecesote. Bueno, compañeros, eso ha sido todo de nuestra parte y le damos las gracias por prestar atención.